que es la mitad que esto. Aquí, esta habitación sería la mitad. Vemos que la fachada es cóncava. Es una cosa curiosa. Nadie sabe por qué, pero las taulas, las fachadas son ligeramente cóncavas. Luego, la taula no está en el centro del edificio, está ligeramente hacia atrás. La taula está desplazada hacia atrás. La entrada aquí no se ve, pero la entrada era muy pequeña y adintelada, de manera que tú te tenías que agachar para entrar al recinto de taula, que tenía unos muros enormes. O sea, los recintos de taula son enormes, no se ven desde fuera, no se ve lo que se hace dentro. Y luego a la derecha hay una hoguera enorme, hay restos de ceniza. O sea, hacían ahí unas hogueras gigantescas. Yo hago una línea roja porque a partir de esa línea roja los feligreses ya no podían pasar. Aquello era solamente para el sacerdote. Bueno, aquí ven la tabla de Talatí y de Torralba, ambas por detrás sin pulir. Es decir, solo se ven por delante. Aquí vemos un plano ideal de una taula. Vemos que la taula está ligeramente hacia atrás y que hay columnas a lo largo del alrededor, en esta forma de herradura, en esta forma absidial que tiene el recinto de taula. Hay una serie de capillas separadas por columnas. Bueno, las taulas son, claramente, como usted me preguntaba, son recintos religiosos. Es decir, en las taulas no se entierra nadie. Van allí a hacer unos ritos, no sabemos muy bien qué hacían, yo les puedo orientar, porque no queda muy claro qué es lo que pasaba en las taulas. Hay una por poblado. Cada poblado tiene los talayots y muy cerquita la taula. Era un recinto claramente religioso. ¿Cuándo se hacen? A lo mejor alguno dice, bueno, ¿y cuándo se hacen? Pues tampoco se sabe. A día de hoy hay muchas opiniones. O sea, si usted va y habla con el que hasta hace 2 años era el director del Museo Arqueológico de Mahón, que era el señor Lluís Plantal-Amor, él dice que las taulas son del 1500 a.C. Ese señor es muy característico y ha sido un director del Museo Arqueológico de Mahón más de 40 años. Hay otro señor, Lluís Pericot, que es el catedrático muy nombrado de la Universidad de Barcelona, que dedica parte de su vida a estudiar la cultura talayótica en Mallorca y en Menorca, que dice, bueno, no, las taulas eran como mucho del 800. Porque en el 1500 no existe Grecia, no existe ni siquiera Fenicia. Dice, ¿cómo van a ser tan antiguas? Yo diría que son del 800. Y hay 2 investigadores, uno es Fernández Miranda, que es catedrático de Arqueología de Madrid, que excava nada menos que Torralba, la tabla de Torralba que hemos visto la excava él, y otra es una inglesa, es Margaret Murray, que estudia las taulas en el año 30. Es discípula de Petrie, del gran egiptólogo Petrie, y excava 2 tablas, una en el año 33, Trepuco, y otra en el año 38, Torreta de Tramuntana. Pues ellos, después de excavarla, dicen, no señor, las tablas son del año 250 a.C. De manera que hay una lucha, unos arqueólogos dicen que es muy antigua, otros que es muy temprana. Pero está abierta. Igual que hay una lucha, unos dicen que estaba cubierta y otros dicen que no estaba cubierta. Bien, ¿para qué sirve la tabla? Bueno, hay muchas opiniones. Hay un señor alemán que se llama Fenn, que en los años 30 visita Mallorca. Y ese señor, cuando visita Mallorca, dice, el origen de la civilización europea es Mallorca. Y se va a vivir, es un alemán, pues ya, se fue a vivir a Mallorca. Pero de repente hace un viaje a Menorca. Y cuando ve Menorca dice, no señor, el origen de la civilización europea es Menorca. Y se fue a vivir a Menorca. Y entonces este señor alemán dice que las taulas son templos solares. Es decir, como ven, estaban biseladas. Él dice que ese bisel, en determinada posición del sol, marca unos puntos y que ese es el fin de ese templo. Son templos, para él son templos solares. Eso lo dice el señor Fenn. Hay otro señor que dice, no señor, las tablas sirven para descarnar cadáveres. Cuando la gente del poblado se muere, lo que hacen es que lo suben a la tabla, dejan ahí el cadáver y van subiendo 3 o 4 o 5 cadáveres para que el viento, la humedad, los pájaros se los vayan comiendo. ¿Y eso por qué lo dice? Porque cuando vamos a las cuevas de enterramiento, los cadáveres aparecen en grupos.
Es decir, es como si hubieran limpiado 4 o 5 personas y una vez las juntas para adentro. Otro grupito de personas para adentro. Y este señor, hay una explanada y dice, no, pues está claro, es encima de la tabla. Bueno, hay otro señor que dice que no, la tabla no es nada de nada, la tabla es, lo único es una columna que mantiene el techo. Y punto. Se acabó. Dice, es el Catillac, nada menos. Es el señor que dice que no es correcta la cueva de Altamira. Es el francés más famoso del siglo pasado, del siglo XIX. Es el señor que dice que los grabados de Altamira son falsos, que luego lo va a reconocer que se ha equivocado, pues ese gran santón de la arqueología que es Catillac, cuando va a Menorca, dice, las tablas es nada más, la tabla es la columna que aguanta el techo, el punto. Pero luego lo piensa mejor y dice, bueno, la tabla es la columna que aguanta el firmamento. Dice, las estrellas no se caen porque están las tablas que las mantienen allí. Es otra teoría, también así hay. Cada uno escribe lo que quiere y el papel lo agradece todo. Pero luego hay otro señor, el Mascaró Pasariu, el que yo tengo el librito, y dice, no señor, la tabla es una cabeza de toro. Porque si le pongo unos ojitos, recuerda como una cosa estilizada de una cabeza de toro. Bueno, yo les digo lo que dicen. Y luego llegan ahora mi amigo Joan de Nicolás y dicen, no señor, la tabla es un culto fenicio-púnico a la diosa Tani. Anda. Ahí está. Yo no soy arqueólogo. ¿Tú qué piensas? Yo pienso, con Margaret Murray, que la tabla es un dios. La tabla representa la divinidad, de alguna forma. Y si ustedes recuerdan la película de Kubrick, 2001, verán que el monolito que hace que evolucione la humanidad de alguna forma recuerda a la piedra soporte de la tabla, solo que además tiene una cruzada. La tabla es el dios, o es una especie quizá de puerta para el más allá. Eso es lo que yo opino, que es el dios, porque no se sabe el sexo, si era masculino o femenino. Bueno, hasta aquí historia de las tablas. A ver, pregúntame. Vicente, ¿y cómo tú piensas que me da esos moles de piedra? Eso a mí no me importa mucho. Es decir, lo mueven porque se hacen polvo. Es decir, los esqueletos están desgastados. Las tablas para subirlos arriba y todo. Pues lo harían con maderas o con palancas, no sé cómo. Pero lo interesante no es cómo las mueven, sino cómo se diseñan. Es decir, ellos las mueven. No hay duda de que las mueven y pesan mucho. Pero las mueven con relativa facilidad y las colocan en su sitio. Lo importante es saber si alguien las ha diseñado específicamente. Y entonces es donde yo empiezo a entrar. Bueno, entonces me tengo que decir que a partir de ahora voy a hablar un poquito de matemáticas. Después hacemos preguntas. Pero si queréis hacerme preguntas hasta ahora de la tabla o de lo que piensa la gente, me las hacéis. Porque luego quedará atrás. Esto ya... No pasa nada. Vicente, tengo una curiosidad. Dime. ¿Por qué desaparecen los ciervos enanos? Porque los matamos todos, se los come el hombre. Y además los sustituye por cabras y ovejas. Hay un intento de domesticarlos, porque se ve que algunos tienen los cuernos cortados. Hay un intento de que los cogen y los intentan, pero al final desaparecen. Porque traen cabras y ovejas que son más rentables y hay una competencia por el pasto y deciden quedarse con las cabras y las ovejas. Es una pena el cerdito. No sé si yo pienso que como hay tantos esqueletos de este animalito, si se podría reconstruir genéticamente a lo mejor. Es endémico de Menorca, es único de Menorca, es un ciervo enano. Una pena. Si se pierde algún animal más. O sea, Menorca es una isla muy peculiar y tenía algún animal más especial que también desaparece con la llegada nuestra. Bien, Pitágoras, no sé si ustedes lo conocen, seguramente sí. Nace en el año 560 en la isla de Samos. La isla de Samos es una isla que está enfrente de Turquía, lo que es ahora Turquía. Es una isla que en esa época es riquísima, porque el tirano de Samos, que se llama Polícrates, es tan listo que ha conseguido que todas las mercancías que entren y salgan de Egipto las lleven los barcos de Samos.
Es decir, Egipto no tiene flota marítima, tiene flota fluvial. Pero para ir a exportar o importar a Grecia o a Creta o donde sea, los egipcios no saben navegar. Entonces necesita una flota de navegantes y el señor Polícrates es capaz de hacer el control de todo lo que entra y sale de Egipto. Un Egipto ya en decadencia. Es decir, no es el Egipto del 2500 a.C., es un Egipto del 560 a.C. Bueno, pues ahí nace Pitágoras, hijo de un griego y de una esposa fenicia. En algún momento Pitágoras, el gran atractivo era Egipto. En algún momento Pitágoras, siendo muy joven, decide irse a Egipto. Se va a Egipto, en Egipto no sé si saben que estaba la ciudad de Naucratis. Es decir, los egipcios hay que entenderlos como japoneses. Todo lo que es de fuera es malo. Es decir, Egipto estaba tan lleno de ser egipcio que todo lo que venía de extranjero era negativo. De manera, pero ocurre una cosa, que en ese momento ya de decadencia, en el 560, necesitan de los griegos, necesitan de relacionarse con los demás. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, pues vamos a hacer una ciudad que sea exclusivamente griega, que es Naucratis. Ahí que los griegos hagan lo que quieran, pero que no salgan de ahí, es como un barrio, como un gueto. Entonces, está claro que Pitágoras entra en Naucratis y de alguna forma ese joven consigue entrar en un templo egipcio, que eso no lo hace nadie. Es decir, entrar en un templo como novicio, en un templo egipcio, es algo dificilísimo. Porque hablan egipcio, porque los griegos no lo conocen, pero ese joven Pitágoras es capaz de hacer eso. Ahí, ¿qué pasaría? Pues 5, 10 años. Luego los griegos van a estar muy contentos porque llega a aprender la escritura jeroglífica. Es decir, pasa bastante tiempo y de alguna forma quizás acabara sacerdote, en fin, él conocería los misterios que se hacen en los templos egipcios, que son muy desconocidos porque era todo secreto. Es decir, los egipcios no dejaban que lo que se hacía en el templo saliera de allí. Pitágoras, al cabo de un tiempo, pongamos 10 años, vuelve a la isla de Samos a predicar una doctrina que se le ha ocurrido a él como un mesías, el pitagorismo. Llega a Samos y los vecinos que lo ven llegar, tal como vienen, se ríen de él. Dicen, este está loco, este hasta en Egipto viene aquí a contarnos sus historias de tal. Y el pobre Pitágoras se queda tan ofendido que coge el primer barco que sale hacia la Magna Grecia, hacia el sur de Italia. Entonces coge un barco que le lleva a Crotona, le lleva a la bota de Italia. Y allí se pone otra vez a predicar su doctrina, el pitagorismo. Y resulta que tiene un éxito fulminante. Es decir, tiene tanto éxito que hasta la ciudad de Crotona cambia sus leyes para adaptarlas a lo que él dice. Porque eso es como una secta. Tienen que comer vegetariano, tienen que llevar vestidos de lino, tienen que hacer mucho cántico. En fin, es una forma de vida. Bueno, pues no solamente conquista Crotona, sino que luego todas las ciudades alrededor van cayendo en la órbita del pitagorismo, que es una especie de escuela filosófico-religioso-matemática. Ahí queda eso, ¿no? Y entonces Crotona, Sibaris, Metaponto, Mesina, todas las ciudades empiezan a adaptar sus leyes a lo que dice Pitágoras. Bien, Pitágoras, que vive más o menos del 580, 560 al 500, en su escuela pone un anagrama. O sea, ahora vemos Coca-Cola que tiene su anagrama, pues ya Pitágoras hace su anagrama. ¿Y cuál es? Pues el anagrama de la escuela de Pitágoras es ni más ni menos que la estrella de 5 puntas. Donde vean una estrella de 5 puntas que se puede inscribir en un pentágono, eso es un símbolo de que ahí hay un pitagórico. No de 6 puntas, y una estrella de 6 puntas es la estrella judía. Pitágoras coge la estrella de... ¿Y por qué elige Pitágoras la estrella de 5 puntas? Porque si cogemos el lado mayor y lo dividimos por el lado menor, aparece justamente el número phi. O sea, el número phi, el número áureo, el número de la belleza, el número sagrado, resulta que Pitágoras lo coge y lo pone en su emblema. El punto de Pitágoras hacia el número phi de Fidias, viene de que la relación de sus lados es el número phi, que ya hablaremos de él.
El hombre con los brazos separados, efectivamente, de Leonardo da Vinci. Efectivamente. Pues eso viene de Pitágoras, nada menos. Bien, el número áureo es 1,618, es 1 más raíz de 5 partido por 2. Pero ahora veremos de dónde sale eso, que eso es complicado. Ustedes seguramente conocerán el teorema de Pitágoras. No sé si se acuerdan. Así consta, ¿no? Pues yo se lo recuerdo. Dice, el cuadrado, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es un teorema fundamental de las matemáticas, ¿no? Que se atribuye a Pitágoras. Ahí hay un barullo enorme si los egipcios lo conocían o no. Es decir, Pitágoras en ese periodo que estuvo en Egipto aprendió eso o se le ocurrió a él. Eso es una cosa que está muy discutida. Los matemáticos dicen que no, que se le ocurrió a él. Los matemáticos profesionales. Bien, ahora saben que un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Pues vamos a irnos al cuadrado más sencillo que hay, al cuadrado de lado unidad. Cogemos y hacemos un cuadradito azul donde cada lado de un cuadrado mida una unidad. Y trazamos la diagonal. Entonces, eso es lo más sencillo. Y ahora a eso vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, que no lo saben ustedes, pero el teorema de Pitágoras es un teorema de superficie. Lo que dice es que el cuadrado construido sobre un lado más el cuadrado construido sobre el otro lado es igual al cuadrado construido sobre la hipotenusa. Nosotros lo repetimos, la suma de cuadrados, pero no, está hablando de que esta superficie más esta superficie es igual a aquella superficie. Eso es lo que dice Pitágoras. Entonces, no sé si tienen la calculadora y pueden calcular, porque vamos a ver, 1 al cuadrado es 1. ¿Están de acuerdo? 1 al cuadrado es 1. Luego la hipotenusa al cuadrado vale 1 más 1, 2. La hipotenusa vale exactamente la raíz cuadrada de 2. Es el lado del cuadrado que tiene de área 2. Eso es lo que significa una raíz cuadrada. Dado un cuadrado que mide de superficie 2, ¿cuánto vale su lado? Claro, si alguno se atreve a calcular la raíz cuadrada de 2, no sé, o es muy complicado. A ver, aquí hay un señor que sí que igual lo hace. Bueno, es una cosa curiosa calcular la raíz cuadrada de 2. Porque estamos viendo, aplicando el teorema de Pitágoras al cuadrado más sencillo que puede ser, el cuadrado de la unidad. Es decir, que tenemos un cuadrado y hemos trazado la diagonal y sabemos lo que este lado vale 1, este vale 1, ¿cuánto vale la diagonal? A ver si han calculado, o si no lo calculo yo, la raíz de 2. No. Pues yo se lo digo, la raíz cuadrada de 2 es 1,41 42, 13, 56, 23, 73, infinito, 0, ¿no? Y sigue hasta el infinito. Como un número pi. Como el número pi, muy bien. Muy bien. Igual, mismo caso. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que el teorema... Ahora veremos lo que ocurre. Es decir, ese número es infinito. Exactamente lo que quiere decir es que la diagonal es inconmensurable con el lado. Y los pitagóricos son capaces de hacer una demostración sencilla y darse cuenta perfectamente de que ese número es infinito. Y eso les sobrecoge, porque nadie pensaba que había números infinitos. Los números son 2 peras, un teléfono, 4 manzanas, 1/3, 1 dividido por 3, pero que hayan números infinitos, eso no se lo esperaba nadie. Aparece algo monstruoso. Y además en el corazón del teorema de Pitágoras, nada menos. Es decir, en el cuadrado de la unidad, es como si el diablo estuviera escondido ahí. Bueno, mi calculadora pone aquí 1,41, 42, 13, 5, ya no cabe más. Ya no cabe. Además tienen que 8 dígitos. Bueno, pero podríamos hacer un esfuerzo y calcular un dígito más. Y que hacemos otro esfuerzo y calculamos otro más. Y otro más. Y siempre sale, no sabemos cuál va a ser. Puede ser el 1, el 5, el 3, no hay una ley de formación. Es muy difícil. No, es muy difícil, no, es imposible. Y eso los pitagóricos lo comprenden.
Y eso hunde de alguna manera el teorema de Es igual Pitágoras. que la cuadratura del círculo. Efectivamente, porque está por el medio el número pi. Muy bien, nota. Me gustan las matemáticas como a ti. Usted va para nota. Bueno, entonces, ¿qué números había en aquella época? Pues vamos a ver, estaban los números naturales. Una pera, 2 manzanas, 3 piedras, 4 ladrillos. Luego están los números que se llaman racionales. Son los cocientes de estos. 1 partido por 2, 3 partido por 5. Esos son los números que manejan los pitagóricos. Pero de repente aparecen los números irracionales. Los números infinitos. Irracionales porque no hay ninguna cociente de números naturales que nos dé un número irracional. De manera que se dan cuenta, los pitagóricos están asustadísimos y no quieren que nadie se entere de que ocurre eso. Eso es un secreto, porque hunde, porque claro, Pitágoras dice, el 1 es una piedra, pero para él 1 es Dios, es la unidad. El 2 es lo blanco y lo negro, el masculino y femenino, la noche y el día. Es decir, ellos por un lado a los números les dan un valor de una piedra, 2 piedras, pero a nivel místico consideran que tienen otro significado. De manera que cuando aparecen los números irracionales, el significado místico se les viene abajo. Y se quedan un poco bloqueados. Aparece raíz de 2, que es infinito, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7, phi y pi. Aparecen muchísimos, resulta que no hay uno. Aparecen cantidad de números infinitos, que tú si lo piensas te asustas, porque no acabas de comprender lo que es un número infinito. Hay más complicaciones, vete a las raíces cúbicas. También. Pero ya los... También. Pero ya con eso ya tenían para trabajar. Hay bastante. Pero ahora verás. Tú hemos visto que la diagonal del cuadrado del lado unidad, a ver si estás de acuerdo conmigo, es raíz de 2. Es un número que no se acaba nunca, pero que está ahí dibujado. Míralo, va del 0 a la puntita de la flecha. Lo que hay un error de precisión. Va creciendo, y nosotros decimos, bueno, pues con 2 decimales ya nos sobra. Cogemos ahora, fíjense, con centro aquí, trazamos la circunferencia. ¿Qué hemos hecho? Hemos prolongado la diagonal y hemos construido un rectángulo. ¿Están de acuerdo o no? A ver. Juan te lo dirá. Juan, ¿estás tú conforme? El número áureo, ¿no? No, ese es raíz de 2. No. La proporción después. No, ahora sí, ahora hablaré. Pero no sé si lo ven. Que cogen el cuadrado, hacen la diagonal y con un compás ponen aquí el centro del compás y hacen... Y esto mide raíz de 2. Es exactamente lo mismo. Entonces tenemos una cosa muy curiosa. Tenemos un rectángulo que por un lado es 1 y por el otro es raíz de 2. Si yo quiero hacer una habitación y soy arquitecto pitagórico, digo, pues ahora me echo la chulada de que hago una habitación que es 1 o 10 por raíz de 2. Porque eso no lo hace nadie más que un pitagórico. Y eso es la proporcional. No, eso vendrá bien. Pero bueno, no sé si ven la jugada. Es decir, si un arquitecto conoce los números irracionales, tiene la posibilidad de hacer la planta de un edificio con un número irracional. Que eso no lo suele hacer un maestro de obras. Juan. Yo lo diseño. Juan. Yo lo diseño. Es arquitecto. Bueno, pues si él lo hace que es arquitecto, pero entonces nos da una posibilidad de hacer un edificio con un número irracional. Diciendo, oiga, yo soy arquitecto, yo sé lo que son los números irracionales, que hay números infinitos y los pongo en mi edificio. La gente que va a rezar no los va a ver, pero cuando venga otro arquitecto se dará cuenta de quién he sido yo. Bueno, no sé si está. Bueno, pues ¿cómo se hace phi? Hay muchas maneras de tener el número phi, pero hay una muy sencilla. Es cogen un cuadradito, lo parten por la mitad y con centro en O y un compás lo prolonga. Y este es un rectángulo 1 phi. De manera que hemos hecho un rectángulo, justamente una unidad por un lado y phi, el número áureo, el número lleno de belleza por otra. Exactamente, era este. Era este, ya lo sé. Y ustedes dirán, ¿y esto sirve para algo? Esto del número phi y el número pi y tal. Algo aprenderemos. Bueno, por ejemplo, hay muchos rectángulos. En la televisión antes teníamos el 4-3, hace unos años.
Luego tenemos, por ejemplo, el rectángulo phi. Ahora las teles modernas son 16:9. Han cambiado un poquito el formato. Normalmente se buscan unos formatos determinados, ¿no? Bueno, pues, si ven las tarjetas Visa, son todas número phi. Cualquier tarjeta Visa que tengamos es justo un rectángulo phi, que dicen que es el más bonito que hay, el que aprecia esas cosas. ¿Y cómo lo sabemos? Si ponemos una horizontal y otra vertical, se puede trazar una línea que vaya justo por los vértices. Eso nada más lo cumple el número phi. O sea que el número phi de Pitágoras, pues está en las tarjetas Visa. Yo voy a decir una cosa, los fotógrafos hacen una cosa similar. La fotografía 10-15 es más o menos el 9-16. Por ejemplo. O sea que Es están bien. la proporción 1, 1,5. O sea, 10-15 más o menos es la proporción más o menos ideal. Más o menos ideal. Bueno, pues, para los pitagóricos la proporción ideal es el número phi, pues todas las tarjetas Visa han hecho uso de la proporción de Pitágoras, el número phi. Bien, ahora vamos a ir a Pitágoras. Pitágoras va un día por la calle, este es un dibujito medieval, y él escucha que hay unos herreros dando a un hierro, y hacen un ruido, hay 3 o 4 herreros golpeando un hierro candente, ¿no? Y de repente el sonido que hace un herrero, otro herrero, otro herrero, van rodando, le suena bonito, y dice, ¿qué? Se queda escuchando el sonido de esos herreros, que están golpeando el hierro, ¿no? Y de repente tiene como una inspiración y dice, es que esos sonidos, no todos los sonidos son bonitos, este me está gustando mucho. Entonces hace un estudio, coge una cuerda, se llama un monocordio, y dice, esto vale 1 unidad. Dime, Isabel, si me has preguntado. Bueno, pues si la parte por la mitad, se da cuenta que hay un sonido bonito que es un medio. O a lo mejor el sonido adecuado al oído que a él le gusta es 3/5 o 4/8. Dice, no todos los sonidos son bonitos. Hay unos que están en relación con fracciones numéricas concretas. Y entonces Pitágoras hace algo genial. Dice, ustedes escuchan música, pero en realidad lo que hay detrás de la música son números. Eso es lo que dice la escuela Pitágoras. Dice, ustedes están escuchando música, pero no ven porque no lo saben, pero detrás lo que hay son relaciones de números. Y eso es algo que Pitágoras nos da. Pero además da otro salto más. Fíjate, que no sabes qué salto da. Pues da otro salto más. Porque dice, es que en el fondo todo lo que hay detrás de todo lo que vemos es el número. El número es la esencia del universo. Eso es lo que dice Pitágoras. Hace un salto, primero de las notas musicales a los números, y después de todo lo que hay al número. Y dentro de todos los números que hay, elige uno, que es el número phi. De manera... Pero vamos a seguir. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Eso es lo que dice Pitágoras. Bueno, si cogemos un rectángulo phi, se va a producir una cosa muy curiosa, que aquí tenemos un cuadrado. Esto es un rectángulo phi, pero esto es un cuadrado que al prolongarlo tenemos phi. Pero con centro aquí podemos hacer unas espirales. De manera que todas las espirales están de alguna forma regidas por el número phi. De manera que, no sé si lo ven aquí, una flor de margaritas, pues la disposición de una piña, de una margarita, de un girasol, esa espiral sigue el número phi, el número de Pitágoras. O si se fijan, un tornado. Un tornado al girar, que lo vemos en la tele, pues tiene forma de espiral, espiral que Pitágoras ya predijo hace muchos años. O un nautilus, la concha de un nautilus cuando crece, sigue la matemática de Pitágoras. Sorprendente, ¿no? Y ahora esto es una especie de homenaje a Isabel, porque Alejandro Magno, yo me voy yendo por las ramas, que vive en el 356 al 323, va a morir con 33 años, en el año 331, con 25 años, funda la ciudad de Alejandría. ¿Qué te parece? Y ahí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros, con el faro de Alejandría. Alejandro el Magno, y ahí
va a morir jovencísimo, con 33 años, pero ha conquistado todo lo que es Turquía, Irán, llega hasta el Indo. Y cuando él muere, todo su imperio se viene abajo. Se lo reparten sus generales. No hay un general que siga Alejandro el Magno, sino que se parte. Y hay un general que se llama Ptolomeo I Sóter, que dice, yo me quedo con Egipto. A mí que me dejen Egipto y los demás que hagan lo que quieran. Pues bueno, se queda con Egipto. Y luego su hijo se va a llamar Ptolomeo II Filadelfo. Filadelfo es amante de la sabiduría. Y entonces, además del faro de Alejandría, van a hacer la biblioteca museo de Alejandría. Por eso lo cito aquí. Como está aquí el faro aquí delante, pues eso lo hace Ptolomeo I Sóter o su hijo Ptolomeo II Filadelfo. Bueno, y el primer director de la biblioteca de Alejandría ponen a un griego, que se llama Euclides. Y ese griego es un amante de la matemática. Y resulta que este primer director de la biblioteca de Alejandría escribe un libro que se va a llamar Los Elementos, que es un resumen magnífico de todo el saber matemático de los griegos. Es decir, los elementos de Euclides resumen perfectamente toda la matemática griega, y ese es el libro de matemáticas que se usa hasta el siglo XIX. O sea, es tan maravilloso que el libro va a durar muchísimo. Bien, en el año 1923 la poetisa inglesa, una poetisa, Edna Sambithan, dice: solo Euclides ha visto la auténtica belleza. Él no crea teoremas nuevos, pero hace un compendio maravilloso. ¿Qué pasa en el mundo egipcio? Pues que no tenemos un libro así. Cuando vamos a estudiar la matemática de los egipcios, solo hay 2 papiros que hablan de matemáticas. De todos los papiros que hay en Egipto, solamente ellos. Uno está en Londres y otro está en Moscú. Y son unos papiros que son en realidad colecciones de problemas. Es como un señor hubiera dicho unos escribas. ¿Cómo se parte un pan en 9 partes? Ese es un problema. ¿O cómo se parte un pan en 7 obreros? Pues son pequeños problemas concretos que es lo que sabemos de la matemática egipcia, es muy pobre. Es decir, con Euclides sabemos todo lo que es la matemática griega. Pero con los egipcios apenas nos llega nada, o no sabían nada. Bueno, entonces les tengo que explicar, si tienen ustedes paciencia, lo que son las sucesiones numéricas. Así que vemos, por ejemplo, arriba una sucesión aritmética, que es, por ejemplo, empieza 2, 4, 6, 8, 10. Cada vez sumamos un número. Decimos, la razón es 2. Pues vamos a hacer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sube muy despacito. Podemos hacer una sucesión geométrica. Empezamos a multiplicar. 2, 4, 8, 16, 32, 64... vamos multiplicando. O podemos hacer una sucesión muy singular, que es la sucesión de Fibonacci. Yo lo digo porque en una charla anterior, un señor que habló aquí de la India, nos dijo que los números eran indoarábigos. Los números que usamos, estos números, este grafismo, lo traen los árabes de la India. Ellos conquistan la India, el río Indo, traen los números. Pero en Europa no se conocen esos números. En Europa, hasta 1200, se emplean los números romanos. Pues como ustedes tienen en cualquier libro, los capítulos están en números romanos. Bueno, pues los números romanos son muy buenos para sumar y restar. Tengo 5 palitos y le quito 2, pues me dan 3. Pero si usted ha de multiplicar números romanos o dividir, es complicadísimo. ¿Y los romanos qué hacen y los griegos, que usan el mismo sistema? Usan el ábaco. Ellos nunca dividen como nosotros de cabeza, ellos tienen un ábaco y lo hacen muy rápido, pero con un ábaco. De manera que hay un italiano en 1200, un señor que vive en Pisa, que comercia con Túnez. Y se lleva a su hijo con él. Es un comerciante de Pisa. Y a ese niño, él para que comercie bien, dice, pues yo quiero que mi hijo aprenda el árabe. Y lo inscribo en la madrasa de Túnez. Y ese niño aprende el árabe y a su vez se da cuenta de que tienen otro sistema de numeración.
es el joven italiano, ¿no? Que se va a llamar Fibonacci, el hijo de Bonacci. Y entonces cuando vuelve a Italia va a escribir un libro que es el Liber Abaci. Es un libro que se llama el libro del ábaco, pero en realidad lo que quiere es que los ábacos desaparezcan. Lo que él quiere es introducir las cifras árabes en vez de las romanas que se usan en Europa. Ese señor va a ser Fibonacci. Y aparte de eso es un buen matemático. Y entonces hace una serie. Como si ustedes dicen, pues ahora yo voy a hacer la serie Isabel. Pues este señor hace una serie. Que parte de una semilla doble. Parte de 1 y 1. Y entonces él dice, fíjate Isabel, 1 y 1, 2. 1 y 2, 3. Coge el anterior y forma el siguiente, los va sumando. 3 y 2, 5. 5 y 3, 8. 8 y 5, 13. No sé si entienden cómo va. Sí, el siguiente 21. Efectivamente. Ahora nosotros queremos hacer una tabla. ¿Cómo la podemos hacer? Pues podemos decir, mira, una tabla yo la voy a hacer 2 de alto, 4 de ancho, 6 de largo. Eso sería una posible tabla. ¿Qué os parece? ¿Puede ser o no? O puedo hacer 2, 4 y 8. Yo soy arquitecto y quiero hacer una tabla que necesito 3 medidas, pues cojo, o puedo coger estas, 3, 5 y 8, o 5, 8 y 13. Porque no le he dicho, pero es una cosa curiosa, que si hacemos los cocientes de la sucesión de Fibonacci, tienden al número phi. Es una cosa mágica de la matemática. Si usted empieza 3 quintos, 5 octavos, 8 tercios, va haciendo cocientes, 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 al final obtiene el número phi. Con lo cual, la sucesión de Fibonacci se asocia al número phi. De manera que si yo hago una tabla... ¿Está el phi de ahí, de Fibonacci? No, Fibonacci es que es el hijo de Bonacci. No, ya lo sé. Es que hay que estudiar que tiene el phi con la letra phi. No, no tiene nada que ver. Phi viene de fidias. Ya lo sé. Pero nosotros hacemos una tabla y decimos, pues mira, yo cojo 3, 5 y 8. Y es como si metiera dentro el número phi. No es el número phi exacto, pero es una muy buena aproximación. Bueno, pues yo... No sé. Bueno, y esto ya es el remate. Esto es exactamente el número phi. El número phi es 1 más menos raíz de 5 partido por 2, que es un número infinito. Pero ahora podemos hacer un juego geométrico, matemático. Es decir, vamos a hacer una sucesión geométrica de razón phi. Empezamos. 1. 1 por phi, phi. Phi por phi, phi cuadrado. Phi cuadrado por phi, phi cubo. Podemos hacer que crezca de acuerdo a la razón phi, multiplicando por phi o dividiendo por phi. Bueno, pues esta sucesión geométrica, a su vez, es aritmética en el sentido de Fibonacci. Es decir, que este más este da el siguiente. Este más este vuelve a dar el siguiente. Es una sucesión que tiene un doble ritmo. Por un lado es geométrica y por otro lado es aritmética en el sentido de Fibonacci. Yo pienso que por esa casualidad es por lo que Pitágoras está enamorado del número phi. Que tiene ese doble ritmo geométrico y aritmético a la vez en el sentido de Fibonacci. Bueno, no sé si. Bueno, pues aquí vemos una galaxia lejana que se ve a millones de años luz. Pues resulta que tiene el número phi. Es decir, la intuición de Pitágoras fue tremenda. Esa rama, esa elipse que gira de acuerdo al número phi de Pitágoras. No sé, es un poco sorprendente, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Queda mucho de eso? Sí, pero si quieres lo paso rápido. Sí, porque a las 8 empezamos con las preguntas. Vale. Bueno, ¿cómo miden antiguamente? Antiguamente no había metro, medían con el codo real egipcio, que se dividía en 7 palmos de 4 veces. El metro es una medida del siglo XIX. En la antigüedad, Grecia, Roma, Egipto, Caldea miden siempre con un codo, que varía un poquito de país a país. Bien, yo aquí les quería hacer una broma, pero en fin, lo vamos a pasar rápida, es ¿cuánto mide la cámara del rey de la pirámide de Keops? Todo el mundo conoce la pirámide de Keops, que está perfecta, es muy fácil. Bueno, pues la cámara del rey es esto que hay aquí, donde está el sarcófago, que todavía está allí dentro porque lo metieron antes de hacerla, porque no cabe por la puerta. Bueno, pues la cámara del rey, se lo voy a decir,
sabemos que un codo real egipcio mide 0,5236, más o menos medio metro. Esa era la medida que en todo Egipto empleaba todo el mundo. Estaba en los mercados, estaba marcado en una piedra lo que medía un codo. Además dibujado con una mano, para que todo el mundo, si compraba telas, si comprara lo que fuera, supiera los codos que tenía. Bueno, pues si vemos la longitud de la cámara de Keops, que está unas piedras de granito magníficas de 40 toneladas, está hecho al milímetro, mide de longitud 10,481 metros, de anchura 5,23 y de altura 5,8. Si esas medidas las dividimos por lo que mide un codo real egipcio, nos sale que la cámara del rey se hizo con 20, 10 y 11 codos reales egipcios. O sea, la cámara del rey es un doble cuadrado 10 por 10 más una altura que nos quede indeterminada. Así hicieron la cámara del rey en la pirámide de Keops. Es un doble cuadrado de 10 por 10. Bueno, en realidad está hecha para que, si cogemos esta caja de zapatos, que es la cámara del rey, la diagonal que va de una esquina a la opuesta, de esta esquina a aquella de allá, mide exactamente 25 codos reales. O sea, hay un arquitecto que hace ese juego geométrico de decir, bueno, yo la cámara del rey la hago 10 por 20 y ahora la diagonal la hago de 25. Para que sepan quién soy. O sea que los arquitectos quieren lucir la geometría que saben. En realidad, si esto lo bajáramos a unidades más sencillas, quedaría 1, 2, raíz de 5. El que hizo la cámara del rey conocía la raíz de 5. Bueno, y este es un cuadro de Dalí. Es un cuadro de Dalí que está muy conocido, la Santa Cena. Dalí piensa que es Velázquez, y hace una Santa Cena como Leonardo da Vinci. Pues las medidas del cuadro son 2,68